Buenos días, el día de hoy les vamos a exponer sobre el tema de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. Mi grupo está conformado por Laura Ayala, Daniela Lara y quien les habla, Sofía Lozano. Bueno, básicamente este va a ser como el orden en el cual vamos a llevar nuestra presentación. Entonces, en primer lugar, vamos a tener el contexto, seguido de ello, pues la creación, la filosofía de la secta, los líderes, las reglas, las condiciones psicológicas, las personas que han abandonado este grupo y la situación actual, y culminaremos con los datos curiosos. Bueno, en primer lugar, hay que entender que la Iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días se separó a principios del siglo XX de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esta separación se dio porque la Iglesia de Jesucristo decidió dejar a un lado la práctica de la poligamia, a lo cual se negó la Iglesia fundamentalista. En segunda instancia, pues al haber esta separación, se creó un presidente o un líder de esta secta, el cual era Warren George. Básicamente, este era el sucesor del padre Rulon Jeff. Bueno, ya involucrándonos como en las actividades que practicaba este grupo religioso, era básicamente que, digamos, involucraba mucho la práctica de la poligamia, entendiendo la poligamia como que el hombre puede tener varias mujeres y estos solo pueden tener un matrimonio legal y los demás espirituales, ya que en el estado de Estados Unidos esta práctica, digamos, si uno se casa por segunda vez, pues ya es algo legal y por ende las personas pues irían a prisión. En segunda instancia tenemos la desvalorización de la mujer, y es que básicamente a la mujer las ven como objetos sexuales y no tenían poder dentro de la sociedad, ni mucho menos dentro de este grupo. Además de esto, pues también imponían reglas para estar con los hombres. Entonces, ¿qué hacían? Digamos que diversificaban a las personas por los colores de su vestido, haciendo alusión que los colores de cada vestido de las mujeres era porque ese color era específico de un hombre y así el hombre reconocía a sus mujeres, porque pues al ser tantos, a veces a los hombres se les olvidaba que pues esta persona era su mujer. Al mismo modo, involucraba como un peinado. El peinado de la mujer tenía como cierta sobresaliencia y era elevado, lo cual significaba orgullo y obediencia hacia su esposo. Y ya por otro lado teníamos que era, digamos que este grupo practicaba básicamente el abuso sexual y psicológico, en el sentido de que el profeta era quien decidía y quien hacía los ajustes en los matrimonios. Ahora, si el matrimonio fallaba, no era la culpa del profeta, sino de la pareja. Entonces, sus ideales se basaban en rezar y obedecer. Al hacer como esta práctica de rezar y obedecer, el profeta decía que se sentía el Espíritu de Dios mediante la violación o pues el abuso sexual de las mujeres. Bueno, esta secta religiosa habitaba en Estados Unidos, pero sobresalían los siguientes estados como lo era Arizona, Utah, Colorado, Dakota Sur y Dakota Norte, Texas, y digamos que la iglesia donde está ubicada la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días era en Colorado City, pero hay informes que revelan que esta iglesia cambió de lugar al estado de Texas en El Dorado. Bueno, la fundación de esta religión fue en el año 1830 por Joseph Smith, y esta religión se basó como los mormones. El objetivo inicial de esta religión era crear una nueva Jerusalén en Nueva York, porque hacia alrededor del año 1820 en la ciudad de Nueva York, Joseph Smith tuvo una visión donde se le aparecía a Dios y su hijo y le decía que una iglesia en la tierra no había y que él iba a ser el encargado de crear esta religión. En un segundo momento hubo una segunda aparición donde se le presentaron unos manuscritos que iba a ser como la guía para fundamentar esta religión. En primer lugar, esta religión tuvo como la denominación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero hacia el final del siglo XX se le cambió el nombre como ahora lo conocemos como el Movimiento Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. Ahora les hablaré sobre la filosofía de la secta. Son prácticamente 5 conceptos o ideas principales. La primera de ellas es la práctica de la poligamia por aquellos con mejor posición social dentro de la secta. Pues ya como mis compañeras lo han hablado, esto es algo que describe muy a detalle la secta.
además de que se da principalmente pues por su líder y los hombres. Luego tenemos la ley de consagración, que esto se refiere a la propiedad colectiva. Si una familia o una persona en general de los seguidores de esta secta tiene alguna propiedad, pues esta propiedad pertenece a toda la secta, pero pues obviamente quien administra esto es su líder. Luego tenemos la ley de colocación, que es que su líder o su profeta determina las parejas. Asimismo, la reasignación. Si después de cierto momento no le parece correcto que cierta persona esté con cierta persona, pues él lo puede cambiar. Y por último tenemos el poder absoluto del líder, es autoritario, como ya lo mencionaban, pues hay que rezar y obedecer. Bueno, por otro lado tenemos los líderes de esta secta. En primer lugar encontramos a Leroy Jones. Básicamente su mandato fue de 1954 a 1986. Era pues claramente la primera generación, también era conocido como el tío Roy y era el miembro principal del Consejo del Sacerdocio. Él basaba como su vida en la ley celestial. Entonces la ley celestial consiste en que una persona que cree y hace que en esta vida pues digamos, hace que en esta vida sea como obediente y rece, pues resultará en alguno de los tres reinos de esta ley. Entonces está el reino celestial, terrestre o celestial, entendiendo el celestial como que solo habitan en él personas que tienen su vida en la plenitud de la obediencia y también vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, entendiendo a Dios como el profeta que habita en el mundo, eh, en el mundo de la tierra y básicamente esta era pues su creencia del tío Roy. Por otro lado tenemos a Rulon Jeff, básicamente era conocido como el tío Rulon, era el padre de Warren y tenía como el poder de tener 75 esposas. Él decía que él viviría hasta que Jesucristo viniera a la tierra y que Jesucristo sería el encargado de renovar su vida por 300 años. Además de esto, pues él se casó con mujeres muy jóvenes para tener muchos hijos y además de eso, pues él tenía como miedo de la expulsión. Por eso digamos que el líder que le siguió después de él fue Warren Jess, que es el hijo de él y básicamente Warren tiene como una condición psicológica y es básicamente que él predicaba que los hijos no se podían meter con las esposas de sus padres, pero al hacer esta predicación no lo aplicaba en su vida, porque la primera esposa de Warren fue una de las ex esposas de su padre. Ahora, acá hay un dato bien curioso y es que decían que, digamos, a la hora de que una viuda se metiera con otro hombre, Dios cambiaba el ADN del hijo que iban a recibir y que la sangre pues del hijo compactaba con su nuevo padre y así era como controlaban la idea de esta creencia. Ahora, si nos metemos en el ámbito como de su historial académico y de su vida laboral, pues Warren era el director de Alta Academy. Él logró ser director solo con tener pues una educación secundaria. Al ser director se aprovechaba de esto para entrevistar a sus alumnos y ahí como sacar información para, digamos, saber con qué clases de mujeres estaba y pues asimismo poder conquistar a esas mujeres y pues posteriormente volverlas sus esposas. Seguido de esto tenemos a William Jessop. Era el líder legítimo de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días y al cual Warren lo convirtió en apóstol. Por último tenemos a Wendell Nielsen, que básicamente es el presidente de la corporación de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días y las autoridades lo acusaron de 3 cargos de bigamia, entendiendo la bigamia que es cuando una persona contrae más de una vez un matrimonio. Bueno, ahora les hablaré sobre algunas de las reglas de la secta. Primero, tenemos que se tienen prohibidas relaciones interraciales, puesto que en esta secta o religión tienen la creencia de que la raza negra es la gente a través de la cual el diablo
podido traer siempre el mal a la tierra. Ellos creen que desde Caín él era de raza negra, por eso es que el mal es así. Luego tenemos que los jóvenes hombres tienen prohibido tener novio, puesto que esto reduce las posibilidades de que ya líderes de la secta contraigan matrimonio, en especial con mujeres jóvenes. Y por último, los diezmos y aportes. Los diezmos es pues cuando se reúnen en su iglesia, y aportes tienen que dar como cierto porcentaje de acuerdo al sueldo que ganan. Bueno, las condiciones psicológicas que se veían en los seguidores de esta religión era, en primer lugar, la falta de identidad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la suficiente autoridad para tomar sus propias decisiones, es decir, que necesitaban de su predicador para poder tomar decisiones respecto a su vida. No tenían un reconocimiento del mundo exterior, para ellos solo existía lo que se veía dentro de su religión. Y la afectación en las relaciones interpersonales e intergrupales. Ya al salir al interior, estas personas chocaban con el mundo por la forma de vida que ellos llevaban. Bueno, ahora acerca de las personas que han abandonado la secta, hay como dos grupos. Primero tenemos los excomulgados. Entre los excomulgados se encuentran alrededor de 400 jóvenes a partir de los 13 años, pues por ofensas triviales hacia las creencias, ofensas triviales tales como pues usar camisas que no correspondían a manga larga, escuchar música rock o tener novia. También personas que declararon el verdadero propósito de su excomunión en una sociedad polígama. Pues estas personas mostraron al mundo que el único y pues el mayor propósito de esta religión es practicar la poligamia. Y por último, los hombres jóvenes, pues con el fin de reducir la competencia de esposas, pues han puesto pues distintos pretextos, pero en fin, el propósito ha sido pues para que los hombres ya mayores de esta secta puedan contraer matrimonio pues, con mujeres jóvenes. Luego en el segundo grupo tenemos los fundadores del grupo Centennial Park en 1984, pues de acuerdo a los líderes de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, este grupo Centennial Park son apóstatas, es decir, que negaban la fe. En la actualidad, actualmente en varias partes del mundo sí existe esta religión, pero en muchos países se deja de lado la poligamia. Se tiene solo la palabra de esta religión. Pero en su lugar de origen aún sigue habiendo fieles frente a Jeff Warren, donde en cierto día de la semana sus seguidores se presentan afuera de la prisión para poder predicar lo que este líder decía. Como dato curioso, tenemos que aquí en la ciudad de Bogotá tenemos la presencia de una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entendiendo esta iglesia por dejar al lado la práctica de la poligamia. No es totalmente de oro, pero tiene una pequeña capa de oro ahí. ¿Cuánto mide el ángel? Más de 2 metros de alto. Este ángel se llama el ángel Moroni y representa que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en el país de Colombia y se está predicando ese mismo Evangelio aquí en Colombia. ¿Cómo nace esta iglesia? Bien, esta iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nace gracias a la gran noche de apostasía que hubo siglos atrás y viene la restauración del Evangelio cuando nuestro Padre Celestial llama de nuevo profetas. Un templo edificado hace 20 años que llama la atención de todos los que pasan y que se preguntan con curiosidad, ¿qué queda ahí? Este es un lugar especial construido por la iglesia para brindarle servicio a los miembros de la iglesia en ordenanzas especiales. Por muchos años nos han venido conociendo o nos conocían como los mormones y tiene que ver con el libro de Mormón. La verdad, nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el nombre correcto de la iglesia. ¿Esto es mármol? Este es mármol, así es. 180 templos a nivel mundial que tienen un objetivo claro. Bendecir a las familias y la construcción, la arquitectura va de acuerdo a la región, a la ciudad.
El papel de la mujer es un papel activo. Nosotras servimos dentro de la iglesia. La iglesia se gobierna por consejos. Significa que las decisiones se toman dentro de consejos en los que participan mujeres. Bueno, finalmente este es el glosario de páginas donde sacamos toda la información para realizar esta exposición. Muchas gracias por su atención.